Un gerente racista intimida a un joven empleado negro porque piensa que no es apto para estar en la empresa. Sin embargo, queda en shock cuando el CEO lo llama a su oficina y revela su conexión con el chico negro. Jamal Lawson se encontraba en la entrada de Summit Solutions Group. La imponente torre corporativa se alzaba sobre él. Tomó una respiración profunda y ajustó su corbata antes de entrar. Hoy comenzaba su pasantía, una que había conseguido por méritos propios y merecía, pero no podía negar el peso del desafío no dicho que conlleva ser un joven negro en un espacio corporativo predominantemente blanco. Mientras el ascensor ascendía al piso 23, Jamal se recordaba a sí mismo que nadie aquí sabía quién era realmente, el hijo de David Lawson, el CEO. Había mantenido ese detalle en secreto, no estaba aquí para aprovecharse del nombre de su padre, esto era para demostrar su valía. Las puertas del ascensor se abrieron revelando una oficina bulliciosa. En el centro de todo estaba Gary Thompson, el gerente regional que supervisaría a Jamal. Gary era alto, de hombros anchos, con cabello ralo y una sonrisa arrogante que parecía destilar superioridad. Sus ojos penetrantes examinaron a Jamal en el momento en que salió del ascensor. Gary se acercó sin ocultar el desdén en sus ojos, ni siquiera extendió su mano. Así que, Jamal Lawson, dijo Gary, su voz cargada de burla. Finalmente consiguieron una contratación por diversidad, ¿eh? O tal vez es porque tienes el mismo apellido que el CEO. Rió, completamente ajeno a quien era realmente Jamal. Jamal parpadeó, sorprendido por la franqueza. Disculpe, se burló Gary, como si Jamal hubiera contado un chiste. Vamos, chico, ¿realmente crees que estás aquí por tu currículum? No esperó respuesta. Seamos realistas, la empresa ha estado hablando mucho sobre iniciativas de diversidad. Supongo que tú eres lo que se les ocurrió. Jamal sintió como se le tensaba el pecho, pero mantuvo su expresión neutral. Me gané mi lugar aquí, respondió. Gary levantó una ceja, claramente no impresionado. Claro, claro, eso dicen todos, dijo, dando media vuelta. Vamos a acabar con esto. Te mostraré dónde trabajarás. Jamal lo siguió en silencio, la ira hirviendo bajo la superficie. Había tratado con gente como Gary antes, personas que asumían que su éxito no tenía nada que ver con sus habilidades y todo con llenar una cuota. Pero hoy, no iba a darle a Gary la satisfacción de una reacción. Gary lo llevó por la oficina a paso rápido, sin molestarse en explicar mucho. Cuando pasaban junto a algunos empleados, Gary apenas los reconocía, pero Jamal podía sentir las miradas sobre él. Algunos miraban curiosos, otros desviaban rápidamente la vista. Podía casi oír los susurros. Aquí estarás, dijo Gary, deteniéndose abruptamente en un pequeño y apretado cubículo escondido en una esquina. No es el mejor lugar, pero hey, tienes que empezar en algún lado, ¿verdad? Espero que puedas seguir el ritmo. No querríamos desperdiciar el tiempo de todos. La mandíbula de Jamal se tensó, pero asintió cortésmente. Haré mi mejor esfuerzo. Gary sonrió con sarcasmo, apoyándose en la pared del cubículo con los brazos cruzados. Veremos eso, dijo. El último chico que trabajó bajo mí no duró mucho. Pero claro, él no tenía las mismas ventajas que tú. Jamal levantó la vista, sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿A qué te refieres? Gary se encogió de hombros, fingiendo inocencia. Solo digo, eres parte del nuevo impulso de la compañía, ¿verdad? A gente como tú, últimamente le dan muchas oportunidades. Su sonrisa se ensanchó, una mirada de superioridad grabada en su rostro. Veamos si puedes manejarlo sin recibir un trato especial. Jamal sostuvo la mirada de Gary con firmeza. No estoy aquí por un trato especial. Gary rió, claramente disfrutando del poder que creía tener. Claro que no. Bueno, tienes hoy para demostrarlo. Mejor ponte a trabajar. Sin decir otra palabra, Gary se alejó, dejando a Jamal de pie en su nuevo escritorio. La picadura del encuentro todavía resonaba. Jamal se sentó y abrió su portátil, su mente acelerada. Había enfrentado bastante racismo sutil en su vida, pero Gary ni siquiera intentaba ser sutil. Y lo peor, Gary pensaba que podía salirse con la suya porque asumía que Jamal no tenía poder real aquí. Pero Gary no sabía la verdad. Aún no. El día se arrastraba con Gary acechando sobre Jamal en cada turno. Cada vez que Jamal entregaba un trabajo, Gary encontraba una razón para menospreciarlo. Jamal, este informe, ¿leíste las instrucciones? Dijo Gary en un momento, de pie sobre el escritorio de Jamal, golpeando un montón de papeles contra su palma. Esto está descuidado,
Vas a necesitar acelerar el paso si quieres durar aquí. Jamal apretó la mandíbula. Lo corregiré. La sonrisa de Gary volvió. Sí, eso harás. Avísame cuando lo tengas bien. No querrás quedarte atrás de los demás, ¿verdad? Por los demás, Jamal sabía exactamente a quién se refería Gary, los pasantes blancos, quienes ya habían recibido mucha más paciencia y aliento de lo que Gary le había ofrecido en estas pocas horas. Pero Jamal no lo demostró, sabía cómo jugar a largo plazo. Cerca del final del día, Jamal acababa de revisar su trabajo cuando Gary pasó por su cubículo, mirando por encima con desdén. No está mal para un fichaje de diversidad, dijo Gary, echando un vistazo al informe revisado de Jamal. Supongo que no eres completamente inútil. La mano de Jamal se apretó alrededor de su bolígrafo, pero mantuvo su voz calmada. Gracias, lo tendré en cuenta. Gary soltó una risita. No me agradezcas todavía, chico. Tienes un largo camino por delante. Veamos si puedes sobrevivir mañana. Con eso, Gary se marchó, claramente disfrutando de su pequeño viaje de poder. Jamal lo observó irse, la ira y la determinación revolviendo dentro de él. Había sobrevivido a peores que Gary Thompson. Estaba aquí por una razón, y ningún matón racista lo haría dudar de eso. Mañana regresaría más fuerte, y Gary seguiría empujando, pero lo que Gary no sabía era que esto no era solo un trabajo para Jamal, era una prueba para ambos. Mientras Jamal empacaba y salía de la oficina, sentía la tensión abandonar su cuerpo, pero el fuego en su pecho permanecía. No estaba aquí para hacer amigos, estaba aquí para demostrar algo, y cuando llegara el momento, Gary no tendría idea de lo que lo golpeó. En las semanas siguientes, la rutina de Jamal se convirtió en un ciclo constante de trabajo, revisión y soportar el acoso implacable de Gary. Cada día, Gary encontraba nuevas maneras de denigrarlo, utilizando cada oportunidad para recordarle a Jamal que, en los ojos de Gary, no era más que una contratación por diversidad. Era como si Gary hubiera hecho de su misión personal quebrar a Jamal, probándolo en cada paso. Jamal se había acostumbrado a mantener la cabeza baja y concentrarse en su trabajo. Cuanto más empujaba Gary, más determinado se volvía Jamal. No iba a ceder, no iba a dejar que Gary ganara. Era un lunes por la mañana, y la oficina zumbaba con la actividad habitual. Jamal se sentó en su escritorio, ya inmerso en un proyecto, cuando Gary se acercó con esa sonrisa familiar pegada en su rostro. Dejó caer un grueso montón de informes en el escritorio de Jamal con un golpe, atrayendo la atención de algunos pasantes cercanos. «Espero que tengas algo de tiempo hoy, Jamal», dijo Gary, su voz lo suficientemente alta para asegurarse de que todos pudieran escuchar. «Necesito que estos estén hechos para el final del día. Veamos si puedes manejar eso. No querrás decepcionar, ¿verdad?» Jamal miró la pila, luego de vuelta a Gary. «Lo conseguiré», dijo tranquilamente, negándose a caer en la provocación. Gary se inclinó, su sonrisa creciendo aún más arrogante. «Bien, es posible que necesites trabajar el doble de duro que los demás, aunque no querrás que nadie piense que estás holgazaneando, considerando por qué estás aquí». Las manos de Jamal se tensaron alrededor del teclado, sabía exactamente a qué se refería Gary. Nuevamente, los otros pasantes se miraron entre sí, pero nadie dijo una palabra. Jamal sostuvo la mirada de Gary de manera uniforme. «Lo tengo cubierto». Gary soltó una risita, claramente divirtiéndose. «Ese es el espíritu. Veamos si puedes mantener el ritmo con los verdaderos jugadores aquí». Se alejó, dejando a Jamal con el peso del trabajo extra y el escrutinio de los otros pasantes. Las horas pasaron y Jamal trabajó meticulosamente a través de la pila de informes, revisando cada detalle doblemente. Gary rondaba de vez en cuando, lanzando jabs y críticas casuales, pero Jamal mantenía la cabeza baja y seguía adelante. No iba a dejar que Gary lo viera luchar. Por la tarde, Jamal había completado la mayor parte del trabajo cuando Gary reapareció, esta vez con algunos de los otros pasantes a cuestas. Gary echó un vistazo al progreso de Jamal y luego sacudió la cabeza en una exagerada decepción. «Jamal, ¿aún no has terminado?», dijo en voz alta, asegurándose de que los demás pudieran escuchar. «Pensé que serías más rápido a estas alturas. No querrás retrasar a todos los demás, ¿verdad?». Jamal podía sentir los ojos sobre él, esperando, juzgando. Plantó la mandíbula, negándose a dejar que la frustración se mostrara. «Estoy casi terminado». Gary rió, un sonido cruel que resonó por la oficina. «Casi no cuenta, Jamal. En este mundo, o lo tienes o no lo tienes. Espero que no tengas que recurrir a excusas cuando te quedes atrás de los demás».
Los otros pasantes se movieron incómodamente, pero nadie habló. Las palabras de Gary colgaron en el aire como un desafío. Jamal lo miró, su expresión tranquila. Terminaré a tiempo. La sonrisa de Gary vaciló por un instante, como si no hubiera esperado que Jamal se mantuviera tan compuesto. Asintió, dando una palmada en el hombro de Jamal con fuerza innecesaria. Bien, bien. Veamos si puedes mantenerlo entonces. Mientras Gary se alejaba, la tensión en el aire se disipaba lentamente, pero el daño estaba hecho. Jamal podía sentir el juicio silencioso de los demás, que no pertenecía aquí, que no estaba a la altura de la tarea. Pero Jamal había sido subestimado antes y nunca se había echado atrás. Al final del día, Jamal había completado los informes a pesar de las constantes interrupciones de Gary. Dejó la pila de documentos en el escritorio de Gary justo cuando la oficina comenzaba a vaciarse. Gary echó un vistazo a los informes, hojeando algunas páginas. No está mal, murmuró, su tono a regañadientes. Supongo que no eres completamente inútil después de todo. Jamal no respondió, sabiendo que cualquier reconocimiento solo daría a Gary más combustible para burlarse. Mejor acostúmbrate a este tipo de carga de trabajo, Jamal, añadió Gary, recostándose en su silla. Si quieres hacerte un lugar aquí, tendrás que trabajar más duro que los demás. La gente como tú no tiene el lujo de ir a la deriva. Jamal permaneció de pie, con los puños apretados a su lado, cada músculo tenso. No estoy aquí para ir a la deriva, respondió Jamal, mientras Gary sonreía como si disfrutara de la ira contenida de Jamal. Veremos. Has durado más de lo que esperaba, pero veremos cuánto puedes realmente seguir. Jamal no le dio el placer de una respuesta. Se dio la vuelta y se alejó, sintiendo la quemadura de las palabras de Gary, pero negándose a dejar que lo afectaran. Había llegado hasta aquí y no iba a dejar que un matón racista como Gary lo quebrara. A medida que la oficina se vaciaba y Jamal empacaba sus cosas, sentía el peso del día presionándolo. El acoso de Gary era implacable y la presión de tener que demostrarse constantemente era agotadora, pero Jamal sabía lo que estaba en juego. No podía rendirse, no cuando tanto dependía de esto. Había estado jugando a largo plazo, manteniendo su conexión con el CEO en secreto por una razón. No quería un trato especial, pero al mismo tiempo sabía que llegaría el momento en que el comportamiento de Gary le alcanzaría. Y cuando eso sucediera, Gary no sabría que lo golpeó. Jamal subió al ascensor, la puerta se cerró con un suave siseo. Mañana sería otro día, otra batalla, pero Jamal estaba listo para ella porque no estaba aquí solo para sobrevivir, estaba aquí para ganar. Jamal se había acostumbrado a la mueca y la constante menosprecio de Gary, pero después de semanas de soportar la hostilidad, podía sentir como las grietas en su propia paciencia empezaban a aparecer. Gary había hecho de su misión empujar a Jamal lo más fuerte que pudiera, siempre insinuando que Jamal no pertenecía, que su posición era simplemente el resultado de alguna iniciativa corporativa de diversidad. A pesar de todo, Jamal se mantenía enfocado en el trabajo, no solo iba a sobrevivir aquí, iba a destacarse, y el acoso de Gary no iba a detenerlo. Era mitad de semana y la tensión en la oficina parecía más espesa que de costumbre. Había una gran presentación de clientes próximamente y todo el equipo estaba en tensión. Jamal había sido encargado de preparar los datos para la presentación, pero como de costumbre, Gary había encontrado la manera de hacer la situación más difícil. «Jamal», gritó Gary desde el otro lado de la sala, haciendo que las cabezas se giraran. «Esto está todo mal». Jamal miró hacia arriba, confundido, había revisado todo doblemente, sabiendo que Gary lo escudriñaría. «¿Qué está mal?», preguntó Jamal mientras Gary golpeaba la carpeta en el escritorio de Jamal, el sonido resonando por la oficina. «No seguiste la estructura que pedí. Esto es un trabajo descuidado». Jamal abrió la carpeta, hojeando las páginas. «Seguí el esquema que me diste, Gary. Si hay un error, puedo». Gary lo interrumpió, su voz cargada de burla. «Oh, así que es mi culpa, ¿es eso? ¿Crees que puedes simplemente pasar la culpa porque no estás a la altura de la tarea? Tal vez eso funcione de donde vienes, pero aquí, o lo haces bien o estás fuera». El resto de la oficina quedó en silencio, todos fingiendo no escuchar mientras claramente absorbían cada palabra. Jamal sintió el peso de sus miradas. «No estoy culpando a nadie», dijo Jamal, serenamente. «Lo arreglaré si algo necesita ajuste». La sonrisa de Gary se profundizó, sus ojos brillando con esa familiar satisfacción odiosa. «Mejor así. Esta presentación es demasiado importante para que la arruines. Y no estoy aquí para cubrir la incompetencia de nadie». La sangre de Jamal hervía, pero mantenía su voz estable.
Lo arreglaré. Gary sacudió la cabeza en una decepción fingida. Sabes, Jamal, casi es como si estuvieras probando mi punto. Le dan a alguien como tú una oportunidad, y esto es lo que obtenemos. La mandíbula de Jamal se apretó tanto que pensó que sus dientes podrían quebrarse. El racismo apenas velado ni siquiera era sutil ahora. Gary no intentaba ocultarlo. Los dedos de Jamal se enrollaron en puños bajo el escritorio, pero se negó a dejar que Gary lo viera quebrarse. Horas más tarde, mientras la oficina zumbaba con preparativos de última hora, Jamal se sentaba en su escritorio, rehaciendo los datos. Podía sentir los ojos de Gary sobre él, observando, esperando que fracasara. En un momento, Gary pasó de nuevo, deteniéndose brevemente en el escritorio de Jamal para hacer otro comentario despectivo. Mejor asegúrate de que esto esté bien, Jamal. No querrás avergonzar al equipo frente al cliente. Ya tenemos suficientes ojos sobre nosotros como está. Jamal levantó la vista, encontrando la mirada de Gary. Había fuego detrás de su expresión tranquila, pero mantuvo su tono medido. Estará listo. Gary soltó una risita, sacudiendo la cabeza. Seguro que sí. Se alejó, dejando a Jamal hirviendo. Quería decir algo, quería llamar a Gary por el matón racista que era, pero sabía que ahora no era el momento. Tenía que jugar esto de manera inteligente. El consejo de su padre resonaba en sus oídos: déjalo subestimarte, así es como ganas. Al día siguiente, llegó la gran presentación al cliente. La sala de conferencias estaba llena de ejecutivos de alto nivel, con Gary en el centro, intentando desempeñar su mejor papel de líder competente. Jamal se sentó hacia atrás, observando tranquilamente mientras comenzaba la presentación. Había pasado horas asegurándose de que cada detalle de los datos fuera perfecto, pero sabía que Gary nunca le daría crédito por ello. A medida que se desarrollaba la presentación, todo iba bien hasta que uno de los clientes hizo una pregunta técnica particularmente sobre los datos. Gary vaciló, claramente inseguro de la respuesta, y miró a su equipo. Jamal vio su oportunidad. Se levantó, dirigiéndose al cliente directamente. De hecho, puedo explicar eso. Todos los ojos se volvieron hacia él mientras se acercaba a la mesa. Sentía la presión de la sala mientras explicaba los datos clara y concisamente, guiando al cliente a través de los puntos más finos del análisis. Cuando terminó, el cliente asintió, satisfecho, y varios de los ejecutivos intercambiaron miradas impresionadas. Gary, sin embargo, parecía como si hubiera tragado un limón. Esa es una manera de verlo, dijo Gary, tratando de recuperar el control de la sala. Buen trabajo, Jamal. Supongo que el trabajo extra valió la pena. Jamal asintió cortésmente, aunque podía ver la furia hirviendo en los ojos de Gary. Gary estaba furioso, no solo porque Jamal había salvado la presentación, sino porque lo había hecho frente a todos, exponiendo la propia falta de preparación de Gary. Después de la reunión, Jamal regresó a su escritorio, la adrenalina de la presentación aún corriendo por sus venas. Había hecho bien su trabajo y, aunque Gary nunca lo admitiría, había demostrado su valía. Más tarde esa tarde, Gary irrumpió en el escritorio de Jamal, su rostro retorcido en una sonrisa forzada. No pienses que esa pequeña actuación ahí cambia algo, siseó Gary. Puede que los hayas impresionado, pero yo conozco la verdad. Todavía eres solo una contratación por diversidad, Jamal. No perteneces aquí. Jamal miró hacia arriba, su expresión tranquila, pero sus ojos duros. Pertenezco aquí tanto como cualquiera. La sonrisa de Gary se desvaneció en una mueca. Veremos sobre eso. No te acomodes demasiado. No has ganado nada todavía. Jamal se puso de pie, enfrentando a Gary cara a cara por primera vez. No me voy a ningún lado. Por un breve momento, la confianza arrogante de Gary vaciló. Lo miró de arriba abajo y luego se dio la vuelta y se alejó sin decir otra palabra. Jamal se sentó de nuevo, sus manos temblando ligeramente. Sabía que Gary no se detendría, que seguiría empujando, seguiría acosando, pero hoy había sido una victoria, y habría más. El tiempo de Gary estaba llegando, y cuando la verdad finalmente saliera, Jamal sería el que estuviera de pie y Gary quedaría en el polvo. Mientras la oficina se vaciaba y Jamal empacaba sus cosas, sentía el peso del día presionándolo. El acoso de Gary era implacable y la presión de tener que demostrarse constantemente era agotadora, pero Jamal sabía lo que estaba en juego. No podía rendirse, no cuando tanto dependía de esto. Había estado jugando a largo plazo, manteniendo su conexión con el CEO en secreto por una razón. No quería un trato especial, pero al mismo tiempo sabía que llegaría el momento en que el comportamiento de Gary le alcanzaría.
Y cuando eso sucediera, Gary no sabría que lo golpeó. Jamal subió al ascensor, la puerta se cerró con un suave siseo. Mañana sería otro día, otra batalla, pero Jamal estaba listo para ella porque no estaba aquí solo para sobrevivir, estaba aquí para ganar. Jamal se había acostumbrado a la mueca y la constante menosprecio de Gary, pero después de semanas de soportar la hostilidad, podía sentir como las grietas en su propia paciencia empezaban a aparecer. Gary había hecho de su misión empujar a Jamal lo más fuerte que pudiera, siempre insinuando que Jamal no pertenecía, que su posición era simplemente el resultado de alguna iniciativa corporativa de diversidad. A pesar de todo, Jamal se mantenía enfocado en el trabajo, no solo iba a sobrevivir aquí, iba a destacarse, y el acoso de Gary no iba a detenerlo. Era mitad de semana y la tensión en la oficina parecía más espesa que de costumbre. Había una gran presentación de clientes próximamente y todo el equipo estaba en tensión. Jamal había sido encargado de preparar los datos para la presentación, pero como de costumbre, Gary había encontrado la manera de hacer la situación más difícil. «Jamal», gritó Gary desde el otro lado de la sala, haciendo que las cabezas se giraran. «Esto está todo mal». Jamal miró hacia arriba, confundido, había revisado todo doblemente, sabiendo que Gary lo escudriñaría. «¿Qué está mal?», preguntó Jamal mientras Gary golpeaba la carpeta en el escritorio de Jamal, el sonido resonando por la oficina. «No seguiste la estructura que pedí. Esto es un trabajo descuidado». Jamal abrió la carpeta, hojeando las páginas. «Seguí el esquema que me diste, Gary. Si hay un error, puedo». Gary lo interrumpió, su voz cargada de burla. «Oh, así que es mi culpa, ¿es eso? ¿Crees que puedes simplemente pasar la culpa porque no estás a la altura de la tarea? Tal vez eso funcione de donde vienes, pero aquí, o lo haces bien o estás fuera». El resto de la oficina quedó en silencio, todos fingiendo no escuchar mientras claramente absorbían cada palabra. Jamal sintió el peso de sus miradas. «No estoy culpando a nadie», dijo Jamal, serenamente. «Lo arreglaré si algo necesita ajuste». La sonrisa de Gary se profundizó, sus ojos brillando con esa familiar satisfacción odiosa. «Mejor así. Esta presentación es demasiado importante para que la arruines. Y no estoy aquí para cubrir la incompetencia de nadie». La sangre de Jamal hervía, pero mantenía su voz estable. «Lo arreglaré». Gary sacudió la cabeza en una decepción fingida. «Sabes, Jamal, casi es como si estuvieras probando mi punto. Le dan a alguien como tú una oportunidad, y esto es lo que obtenemos». La mandíbula de Jamal se apretó tanto que pensó que sus dientes podrían quebrarse. El racismo apenas velado ni siquiera era sutil ahora. Gary no intentaba ocultarlo. Los dedos de Jamal se enrollaron en puños bajo el escritorio, pero se negó a dejar que Gary lo viera quebrarse. Horas más tarde, mientras la oficina zumbaba con preparativos de última hora, Jamal se sentaba en su escritorio, rehaciendo los datos. Podía sentir los ojos de Gary sobre él, observando, esperando que fracasara. En un momento, Gary pasó de nuevo, deteniéndose brevemente en el escritorio de Jamal para hacer otro comentario despectivo. «Mejor asegúrate de que esto esté bien, Jamal. No querrás avergonzar al equipo frente al cliente. Ya tenemos suficientes ojos sobre nosotros como está». Jamal levantó la vista, encontrando la mirada de Gary. Había fuego detrás de su expresión tranquila, pero mantuvo su tono medido. «Estará listo». Gary soltó una risita, sacudiendo la cabeza. «Seguro que sí». Se alejó, dejando a Jamal hirviendo. Quería decir algo, quería llamar a Gary por el matón racista que era, pero sabía que ahora no era el momento. Tenía que jugar esto de manera inteligente. El consejo de su padre resonaba en sus oídos: «Déjalo subestimarte, así es como ganas». Al día siguiente, llegó la gran presentación al cliente. La sala de conferencias estaba llena de ejecutivos de alto nivel, con Gary en el centro, intentando desempeñar su mejor papel de líder competente. Jamal se sentó hacia atrás, observando tranquilamente mientras comenzaba la presentación. Había pasado horas asegurándose de que cada detalle de los datos fuera perfecto, pero sabía que Gary nunca le daría crédito por ello. A medida que se desarrollaba la presentación, todo iba bien hasta que uno de los clientes hizo una pregunta técnica particularmente sobre los datos. Gary vaciló, claramente inseguro de la respuesta, y miró a su equipo. Jamal vio su oportunidad. Se levantó, dirigiéndose al cliente directamente. «De hecho, puedo explicar eso». Todos los ojos se volvieron hacia él mientras se acercaba a la mesa. Sentía la presión de la sala mientras explicaba los datos clara y concisamente, guiando al cliente a través de los puntos más finos del análisis. Cuando terminó,
El cliente asintió, satisfecho, y varios de los ejecutivos intercambiaron miradas impresionadas. Gary, sin embargo, parecía como si hubiera tragado un limón. Esa es una manera de verlo, dijo Gary, tratando de recuperar el control de la sala. Buen trabajo, Jamal. Supongo que el trabajo extra valió la pena. Jamal asintió cortésmente, aunque podía ver la furia hirviendo en los ojos de Gary. Gary estaba furioso, no solo porque Jamal había salvado la presentación, sino porque lo había hecho frente a todos, exponiendo la propia falta de preparación de Gary. Después de la reunión, Jamal regresó a su escritorio, la adrenalina de la presentación aún corriendo por sus venas. Había hecho bien su trabajo y, aunque Gary nunca lo admitiría, había demostrado su valía. Más tarde esa tarde, Gary irrumpió en el escritorio de Jamal, su rostro retorcido en una sonrisa forzada. No pienses que esa pequeña actuación ahí cambia algo, siseó Gary. Puede que los hayas impresionado, pero yo conozco la verdad. Todavía eres solo una contratación por diversidad, Jamal. No perteneces aquí. Jamal miró hacia arriba, su expresión tranquila, pero sus ojos duros. Pertenezco aquí tanto como cualquiera. La sonrisa de Gary se desvaneció en una mueca. Veremos sobre eso. No te acomodes demasiado. No has ganado nada todavía. Jamal se puso de pie, enfrentando a Gary cara a cara por primera vez. No me voy a ningún lado. Por un breve momento, la confianza arrogante de Gary vaciló. Lo miró de arriba abajo y luego se dio la vuelta y se alejó sin decir otra palabra. Jamal se sentó de nuevo, sus manos temblando ligeramente. Sabía que Gary no se detendría, que seguiría empujando, seguiría acosando, pero hoy había sido una victoria, y habría más. El tiempo de Gary estaba llegando, y cuando la verdad finalmente saliera, Jamal sería el que estuviera de pie y Gary quedaría en el polvo. Mientras la oficina se vaciaba y Jamal empacaba sus cosas, sentía el peso del día presionándolo. El acoso de Gary era implacable y la presión de tener que demostrarse. Constantemente era agotadora, pero Jamal sabía lo que estaba en juego. No podía rendirse, no cuando tanto dependía de esto. Había estado jugando a largo plazo, manteniendo su conexión con el CEO en secreto por una razón. No quería un trato especial, pero al mismo tiempo sabía que llegaría el momento en que el comportamiento de Gary le alcanzaría. Y cuando eso sucediera, Gary no sabría que lo golpeó. Jamal subió al ascensor, la puerta se cerró con un suave siseo. Mañana sería otro día, otra batalla, pero Jamal estaba listo para ella porque no estaba aquí solo para sobrevivir, estaba aquí para ganar. Jamal se había acostumbrado a la mueca y la constante menosprecio de Gary, pero después de semanas de soportar la hostilidad, podía sentir como las grietas en su propia paciencia empezaban a aparecer. Gary había hecho de su misión empujar a Jamal lo más fuerte que pudiera, siempre insinuando que Jamal no pertenecía, que su posición era simplemente el resultado de alguna iniciativa corporativa de diversidad. A pesar de todo, Jamal se mantenía enfocado en el trabajo, no solo iba a sobrevivir aquí, iba a destacarse, y el acoso de Gary no iba a detenerlo. Era mitad de semana y la tensión en la oficina parecía más espesa que de costumbre. Había una gran presentación de clientes próximamente y todo el equipo estaba en tensión. Jamal había sido encargado de preparar los datos para la presentación, pero como de costumbre, Gary había encontrado la manera de hacer la situación más difícil. «Jamal», gritó Gary desde el otro lado de la sala, haciendo que las cabezas se giraran. «Esto está todo mal». Jamal miró hacia arriba, confundido, había revisado todo doblemente, sabiendo que Gary lo escudriñaría. «¿Qué está mal?», preguntó Jamal mientras Gary golpeaba la carpeta en el escritorio de Jamal, el sonido resonando por la oficina. «No seguiste la estructura que pedí. Esto es un trabajo descuidado». Jamal abrió la carpeta, hojeando las páginas. «Seguí el esquema que me diste, Gary. Si hay un error, puedo». Gary lo interrumpió, su voz cargada de burla. «Oh, así que es mi culpa, ¿es eso? ¿Crees que puedes simplemente pasar la culpa porque no estás a la altura de la tarea? Tal vez eso funcione de donde vienes, pero aquí, o lo haces bien o estás fuera». El resto de la oficina quedó en silencio, todos fingiendo no escuchar mientras claramente absorbían cada palabra. Jamal sintió el peso de sus miradas. «No estoy culpando a nadie», dijo Jamal, serenamente. «Lo arreglaré si algo necesita ajuste». La sonrisa de Gary se profundizó, sus ojos brillando con esa familiar satisfacción odiosa. «Mejor así. Esta presentación es demasiado importante para que la arruines. Y no estoy aquí para cubrir la incompetencia de nadie». La sangre de Jamal hervía, pero mantenía su voz estable. «Lo arreglaré».
Gary sacudió la cabeza en una decepción fingida. Sabes, Jamal, casi es como si estuvieras probando mi punto. Le dan a alguien como tú una oportunidad, y esto es lo que obtenemos. La mandíbula de Jamal se apretó tanto que pensó que sus dientes podrían quebrarse. El racismo apenas velado ni siquiera era sutil ahora. Gary no intentaba ocultarlo. Los dedos de Jamal se enrollaron en puños bajo el escritorio, pero se negó a dejar que Gary lo viera quebrarse. Horas más tarde, mientras la oficina zumbaba con preparativos de última hora, Jamal se sentaba en su escritorio, rehaciendo los datos. Podía sentir los ojos de Gary sobre él, observando, esperando que fracasara. En un momento, Gary pasó de nuevo, deteniéndose brevemente en el escritorio de Jamal para hacer otro comentario despectivo. Mejor asegúrate de que esto esté bien, Jamal. No querrás avergonzar al equipo frente al cliente. Ya tenemos suficientes ojos sobre nosotros como está. Jamal levantó la vista, encontrando la mirada de Gary. Había fuego detrás de su expresión tranquila, pero mantuvo su tono medido. ¿Estará listo? Gary soltó una risita, sacudiendo la cabeza. Seguro que sí. Se alejó, dejando a Jamal hirviendo. Quería decir algo, quería llamar a Gary por el matón racista que era, pero sabía que ahora no era el momento. Tenía que jugar esto de manera inteligente. El consejo de su padre resonaba en sus oídos: déjalo subestimarte, así es como ganas. Al día siguiente, llegó la gran presentación al cliente. La sala de conferencias estaba llena de ejecutivos de alto nivel, con Gary en el centro, intentando desempeñar su mejor papel de líder competente. Jamal se sentó hacia atrás, observando tranquilamente mientras comenzaba la presentación. Había pasado horas asegurándose de que cada detalle de los datos fuera perfecto, pero sabía que Gary nunca le daría crédito por ello. A medida que se desarrollaba la presentación, todo iba bien hasta que uno de los clientes hizo una pregunta técnica particularmente sobre los datos. Gary vaciló, claramente inseguro de la respuesta, y miró a su equipo. Jamal vio su oportunidad. Se levantó, dirigiéndose al cliente directamente. De hecho, puedo explicar eso. Todos los ojos se volvieron hacia él mientras se acercaba a la mesa. Sentía la presión de la sala mientras explicaba los datos clara y concisamente, guiando al cliente a través de los puntos más finos del análisis. Cuando terminó, el cliente asintió, satisfecho, y varios de los ejecutivos intercambiaron miradas impresionadas. Gary, sin embargo, parecía como si hubiera tragado un limón. Esa es una manera de verlo, dijo Gary, tratando de recuperar el control de la sala. Buen trabajo, Jamal. Supongo que el trabajo extra valió la pena. Jamal asintió cortésmente, aunque podía ver la furia hirviendo en los ojos de Gary. Gary estaba furioso, no solo porque Jamal había salvado la presentación, sino porque lo había hecho frente a todos, exponiendo la propia falta de preparación de Gary. Después de la reunión, Jamal regresó a su escritorio, la adrenalina de la presentación aún corriendo por sus venas. Había hecho bien su trabajo y, aunque Gary nunca lo admitiría, había demostrado su valía. Más tarde esa tarde, Gary irrumpió en el escritorio de Jamal, su rostro retorcido en una sonrisa forzada. No pienses que esa pequeña actuación ahí cambia algo, siseó Gary. Puede que los hayas impresionado, pero yo conozco la verdad. Todavía eres solo una contratación por diversidad, Jamal. No perteneces aquí. Jamal miró hacia arriba, su expresión tranquila, pero sus ojos duros. Pertenezco aquí tanto como cualquiera. La sonrisa de Gary se desvaneció en una mueca. Veremos sobre eso. No te acomodes demasiado. No has ganado nada todavía. Jamal se puso de pie, enfrentando a Gary cara a cara por primera vez. No me voy a ningún lado. Por un breve momento, la confianza arrogante de Gary vaciló. Lo miró de arriba abajo y luego se dio la vuelta y se alejó sin decir otra palabra. Jamal se sentó de nuevo, sus manos temblando ligeramente. Sabía que Gary no se detendría, que seguiría empujando, seguiría acosando, pero hoy había sido una victoria, y habría más. El tiempo de Gary estaba llegando, y cuando la verdad finalmente saliera, Jamal sería el que estuviera de pie y Gary quedaría en el polvo. Mientras la oficina se vaciaba y Jamal empacaba sus cosas, sentía el peso del día presionándolo. El acoso de Gary era implacable y la presión de tener que demostrarse constantemente era agotadora, pero Jamal sabía lo que estaba en juego. No podía rendirse, no cuando tanto dependía de esto. Había estado jugando a largo plazo, manteniendo su conexión con el CEO en secreto por una razón. No quería un trato especial, pero al mismo tiempo sabía que llegaría el momento en que el comportamiento de Gary le alcanzaría. Y cuando eso sucediera,
Gary no sabría que lo golpeó. Jamal subió al ascensor, la puerta se cerró con un suave siseo. Mañana sería otro día, otra batalla, pero Jamal estaba listo para ella porque no estaba aquí solo para sobrevivir, estaba aquí para ganar. Jamal se había acostumbrado a la mueca y la constante menosprecio de Gary, pero después de semanas de soportar la hostilidad, podía sentir como las grietas en su propia paciencia empezaban a aparecer. Gary había hecho de su misión empujar a Jamal lo más fuerte que pudiera, siempre insinuando que Jamal no pertenecía, que su posición era simplemente el resultado de alguna iniciativa corporativa de diversidad. A pesar de todo, Jamal se mantenía enfocado en el trabajo, no solo iba a sobrevivir aquí, iba a destacarse, y el acoso de Gary no iba a detenerlo. Era mitad de semana y la tensión en la oficina parecía más espesa que de costumbre. Había una gran presentación de clientes próximamente y todo el equipo estaba en tensión. Jamal había sido encargado de preparar los datos para la presentación, pero como de costumbre, Gary había encontrado la manera de hacer la situación más difícil. «Jamal», gritó Gary desde el otro lado de la sala, haciendo que las cabezas se giraran. «Esto está todo mal». Jamal miró hacia arriba, confundido, había revisado todo doblemente, sabiendo que Gary lo escudriñaría. «¿Qué está mal?», preguntó Jamal mientras Gary golpeaba la carpeta en el escritorio de Jamal, el sonido resonando por la oficina. «No seguiste la estructura que pedí. Esto es un trabajo descuidado». Jamal abrió la carpeta, hojeando las páginas. «Seguí el esquema que me diste, Gary. Si hay un error, puedo». Gary lo interrumpió, su voz cargada de burla. «Oh, así que es mi culpa, ¿es eso? ¿Crees que puedes simplemente pasar la culpa porque no estás a la altura de la tarea? Tal vez eso funcione de donde vienes, pero aquí, o lo haces bien o estás fuera». El resto de la oficina quedó en silencio, todos fingiendo no escuchar mientras claramente absorbían cada palabra. Jamal sintió el peso de sus miradas. «No estoy culpando a nadie», dijo Jamal, serenamente. «Lo arreglaré si algo necesita ajuste». La sonrisa de Gary se profundizó, sus ojos brillando con esa familiar satisfacción odiosa. «Mejor así. Esta presentación es demasiado importante para que la arruines. Y no estoy aquí para cubrir la incompetencia de nadie». La sangre de Jamal hervía, pero mantenía su voz estable. «Lo arreglaré». Gary sacudió la cabeza en una decepción fingida. «Sabes, Jamal, casi es como si estuvieras probando mi punto. Le dan a alguien como tú una oportunidad, y esto es lo que obtenemos». La mandíbula de Jamal se apretó tanto que pensó que sus dientes podrían quebrarse. El racismo apenas velado ni siquiera era sutil ahora. Gary no intentaba ocultarlo. Los dedos de Jamal se enrollaron en puños bajo el escritorio, pero se negó a dejar que Gary lo viera quebrarse. Horas más tarde, mientras la oficina zumbaba con preparativos de última hora, Jamal se sentaba en su escritorio, rehaciendo los datos. Podía sentir los ojos de Gary sobre él, observando, esperando que fracasara. En un momento, Gary pasó de nuevo, deteniéndose brevemente en el escritorio de Jamal para hacer otro comentario despectivo. «Mejor asegúrate de que esto esté bien, Jamal. No querrás avergonzar al equipo frente al cliente. Ya tenemos suficientes ojos sobre nosotros como está». Jamal levantó la vista, encontrando la mirada de Gary. Había fuego detrás de su expresión tranquila, pero mantuvo su tono medido. «Estará listo». Gary soltó una risita, sacudiendo la cabeza. «Seguro que sí». Se alejó, dejando a Jamal hirviendo. Quería decir algo, quería llamar a Gary por el matón racista que era, pero sabía que ahora no era el momento. Tenía que jugar esto de manera inteligente. El consejo de su padre resonaba en sus oídos: «Déjalo subestimarte, así es como ganas». Al día siguiente, llegó la gran presentación al cliente. La sala de conferencias estaba llena de ejecutivos de alto nivel, con Gary en el centro, intentando desempeñar su mejor papel de líder competente. Jamal se sentó hacia atrás, observando tranquilamente mientras comenzaba la presentación. Había pasado horas asegurándose de que cada detalle de los datos fuera perfecto, pero sabía que Gary nunca le daría crédito por ello. A medida que se desarrollaba la presentación, todo iba bien hasta que uno de los clientes hizo una pregunta técnica particularmente sobre los datos. Gary vaciló, claramente inseguro de la respuesta, y miró a su equipo. Jamal vio su oportunidad. Se levantó, dirigiéndose al cliente directamente. «De hecho, puedo explicar eso». Todos los ojos se volvieron hacia él mientras se acercaba a la mesa. Sentía la presión de la sala mientras explicaba los datos clara y concisamente, guiando al cliente a través de los puntos más finos del análisis. Cuando terminó, el cliente asintió, satisfecho,
y varios de los ejecutivos intercambiaron miradas impresionadas. Gary, sin embargo, parecía como si hubiera tragado un limón. Esa es una manera de verlo, dijo Gary, tratando de recuperar el control de la sala. Buen trabajo, Jamal. Supongo que el trabajo extra valió la pena. Jamal asintió cortésmente, aunque podía ver la furia hirviendo en los ojos de Gary. Gary estaba furioso, no solo porque Jamal había salvado la presentación, sino porque lo había hecho frente a todos, exponiendo la propia falta de preparación de Gary. Después de la reunión, Jamal regresó a su escritorio, la adrenalina de la presentación aún corriendo por sus venas. Había hecho bien su trabajo y, aunque Gary nunca lo admitiría, había demostrado su valía. Más tarde esa tarde, Gary irrumpió en el escritorio de Jamal, su rostro retorcido en una sonrisa forzada. No pienses que esa pequeña actuación ahí cambia algo, siseó Gary. Puede que los hayas impresionado, pero yo conozco la verdad. Todavía eres solo una contratación por diversidad, Jamal. No perteneces aquí. Jamal miró hacia arriba, su expresión tranquila, pero sus ojos duros. Pertenezco aquí tanto como cualquiera. La sonrisa de Gary se desvaneció en una mueca. Veremos sobre eso. No te acomodes demasiado. No has ganado nada todavía. Jamal se puso de pie, enfrentando a Gary cara a cara por primera vez. No me voy a ningún lado. Por un breve momento, la confianza arrogante de Gary vaciló. Lo miró de arriba abajo y luego se dio la vuelta y se alejó sin decir otra palabra. Jamal se sentó de nuevo, sus manos temblando ligeramente. Sabía que Gary no se detendría, que seguiría empujando, seguiría acosando, pero hoy había sido una victoria, y habría más. El tiempo de Gary estaba llegando, y cuando la verdad finalmente saliera, Jamal sería el que estuviera de pie y Gary quedaría en el polvo. Mientras la oficina se vaciaba y Jamal empacaba sus cosas, sentía el peso del día presionándolo. El acoso de Gary era implacable y la presión de tener que demostrarse constantemente era agotadora, pero Jamal sabía lo que estaba en juego. No podía rendirse, no cuando tanto dependía de esto. Había estado jugando a largo plazo, manteniendo su conexión con el CEO en secreto por una razón. No quería un trato especial, pero al mismo tiempo sabía que llegaría el momento en que el comportamiento de Gary le alcanzaría. Y cuando eso sucediera, Gary no sabría que lo golpeó. Jamal subió al ascensor, la puerta se cerró con un suave siseo. Mañana sería otro día, otra batalla, pero Jamal estaba listo para ella porque no estaba aquí solo para sobrevivir, estaba aquí para ganar. Jamal se había acostumbrado a la mueca y la constante menosprecio de Gary, pero después de semanas de soportar la hostilidad, podía sentir como las grietas en su propia paciencia empezaban a aparecer. Gary había hecho de su misión empujar a Jamal lo más fuerte que pudiera, siempre insinuando que Jamal no pertenecía, que su posición era simplemente el resultado de alguna iniciativa corporativa de diversidad. A pesar de todo, Jamal se mantenía enfocado en el trabajo, no solo iba a sobrevivir aquí, iba a destacarse, y el acoso de Gary no iba a detenerlo. Era mitad de semana y la tensión en la oficina parecía más espesa que de costumbre. Había una gran presentación de clientes próximamente y todo el equipo estaba en tensión. Jamal había sido encargado de preparar los datos para la presentación, pero como de costumbre, Gary había encontrado la manera de hacer la situación más difícil. «Jamal», gritó Gary desde el otro lado de la sala, haciendo que las cabezas se giraran. «Esto está todo mal». Jamal miró hacia arriba, confundido, había revisado todo doblemente, sabiendo que Gary lo escudriñaría. «¿Qué está mal?», preguntó Jamal mientras Gary golpeaba la carpeta en el escritorio de Jamal, el sonido resonando por la oficina. «No seguiste la estructura que pedí. Esto es un trabajo descuidado». Jamal abrió la carpeta, hojeando las páginas. «Seguí el esquema que me diste, Gary. Si hay un error, puedo». Gary lo interrumpió, su voz cargada de burla. «Oh, así que es mi culpa, ¿es eso? ¿Crees que puedes simplemente pasar la culpa porque no estás a la altura de la tarea? Tal vez eso funcione de donde vienes, pero aquí, o lo haces bien o estás fuera». El resto de la oficina quedó en silencio, todos fingiendo no escuchar mientras claramente absorbían cada palabra. Jamal sintió el peso de sus miradas. «No estoy culpando a nadie», dijo Jamal, serenamente. «Lo arreglaré si algo necesita ajuste». La sonrisa de Gary se profundizó, sus ojos brillando con esa familiar satisfacción odiosa. «Mejor así. Esta presentación es demasiado importante para que la arruines. Y no estoy aquí para cubrir la incompetencia de nadie». La sangre de Jamal hervía, pero mantenía su voz estable. «Lo arreglaré». Gary sacudió la cabeza en una decepción fingida.
Sabes, Jamal, casi es como si estuvieras probando mi punto. Le dan a alguien como tú una oportunidad, y esto es lo que obtenemos. La mandíbula de Jamal se apretó tanto que pensó que sus dientes podrían quebrarse. El racismo apenas velado ni siquiera era sutil ahora. Gary no intentaba ocultarlo. Los dedos de Jamal se enrollaron en puños bajo el escritorio, pero se negó a dejar que Gary lo viera quebrarse. Horas más tarde, mientras la oficina zumbaba con preparativos de última hora, Jamal se sentaba en su escritorio, rehaciendo los datos. Podía sentir los ojos de Gary sobre él, observando, esperando que fracasara. En un momento, Gary pasó de nuevo, deteniéndose brevemente en el escritorio de Jamal para hacer otro comentario despectivo. Mejor asegúrate de que esto esté bien, Jamal. No querrás avergonzar al equipo frente al cliente. Ya tenemos suficientes ojos sobre nosotros como está. Jamal levantó la vista, encontrando la mirada de Gary. Había fuego detrás de su expresión tranquila, pero mantuvo su tono medido. «Estará listo». Gary soltó una risita, sacudiendo la cabeza. «Seguro que sí». Se alejó, dejando a Jamal hirviendo. Quería decir algo, quería llamar a Gary por el matón racista que era, pero sabía que ahora no era el momento. Tenía que jugar esto de manera inteligente. El consejo de su padre resonaba en sus oídos: déjalo subestimarte, así es como ganas. Al día siguiente, llegó la gran presentación al cliente. La sala de conferencias estaba llena de ejecutivos de alto nivel, con Gary en el centro, intentando desempeñar su mejor papel de líder competente. Jamal se sentó hacia atrás, observando tranquilamente mientras comenzaba la presentación. Había pasado horas asegurándose de que cada detalle de los datos fuera perfecto, pero sabía que Gary nunca le daría crédito por ello. A medida que se desarrollaba la presentación, todo iba bien hasta que uno de los clientes hizo una pregunta técnica particularmente sobre los datos. Gary vaciló, claramente inseguro de la respuesta, y miró a su equipo. Jamal vio su oportunidad. Se levantó, dirigiéndose al cliente directamente. «De hecho, puedo explicar eso». Todos los ojos se volvieron hacia él mientras se acercaba a la mesa. Sentía la presión de la sala mientras explicaba los datos clara y concisamente, guiando al cliente a través de los puntos más finos del análisis. Cuando terminó, el cliente asintió, satisfecho, y varios de los ejecutivos intercambiaron miradas impresionadas. Gary, sin embargo, parecía como si hubiera tragado un limón. «Esa es una manera de verlo», dijo Gary, tratando de recuperar el control de la sala. «Buen trabajo, Jamal. Supongo que el trabajo extra valió la pena». Jamal asintió cortésmente, aunque podía ver la furia hirviendo en los ojos de Gary. Gary estaba furioso, no solo porque Jamal había salvado la presentación, sino porque lo había hecho frente a todos, exponiendo la propia falta de preparación de Gary. Después de la reunión, Jamal regresó a su escritorio, la adrenalina de la presentación aún corriendo por sus venas. Había hecho bien su trabajo y, aunque Gary nunca lo admitiría, había demostrado su valía. Más tarde esa tarde, Gary irrumpió en el escritorio de Jamal, su rostro retorcido en una sonrisa forzada. «No pienses que esa pequeña actuación ahí cambia algo», siseó Gary. «Puede que los hayas impresionado, pero yo conozco la verdad. Todavía eres solo una contratación por diversidad, Jamal. No perteneces aquí». Jamal miró hacia arriba, su expresión tranquila, pero sus ojos duros. «Pertenezco aquí tanto como cualquiera». La sonrisa de Gary se desvaneció en una mueca. «Veremos sobre eso. No te acomodes demasiado. No has ganado nada todavía». Jamal se puso de pie, enfrentando a Gary cara a cara por primera vez. «No me voy a ningún lado». Por un breve momento, la confianza arrogante de Gary vaciló. Lo miró de arriba abajo y luego se dio la vuelta y se alejó sin decir otra palabra. Jamal se sentó de nuevo, sus manos temblando ligeramente. Sabía que Gary no se detendría, que seguiría empujando, seguiría acosando, pero hoy había sido una victoria, y habría más. El tiempo de Gary estaba llegando, y cuando la verdad finalmente saliera, Jamal sería el que estuviera de pie y Gary quedaría en el polvo. Mientras la oficina se vaciaba y Jamal empacaba sus cosas, sentía el peso del día presionándolo. El acoso de Gary era implacable y la presión de tener que demostrarse constantemente era agotadora, pero Jamal sabía lo que estaba en juego. No podía rendirse, no cuando tanto dependía de esto. Había estado jugando a largo plazo, manteniendo su conexión con el CEO en secreto por una razón. No quería un trato especial, pero al mismo tiempo sabía que llegaría el momento en que el comportamiento de Gary le alcanzaría. Y cuando eso sucediera, Gary no sabría que lo golpeó.
Jamal subió al ascensor, la puerta se cerró con un suave siseo. Mañana sería otro día, otra batalla, pero Jamal estaba listo para ella porque no estaba aquí solo para sobrevivir, estaba aquí para ganar. Jamal se había acostumbrado a la mueca y la constante menosprecio de Gary, pero después de semanas de soportar la hostilidad, podía sentir como las grietas en su propia paciencia empezaban a aparecer. Gary había hecho de su misión empujar a Jamal lo más fuerte que pudiera, siempre insinuando que Jamal no pertenecía, que su posición era simplemente el resultado de alguna iniciativa corporativa de diversidad. A pesar de todo, Jamal se mantenía enfocado en el trabajo, no solo iba a sobrevivir aquí, iba a destacarse, y el acoso de Gary no iba a detenerlo. Era mitad de semana y la tensión en la oficina parecía más espesa que de costumbre. Había una gran presentación de clientes próximamente y todo el equipo estaba en tensión. Jamal había sido encargado de preparar los datos para la presentación, pero como de costumbre, Gary había encontrado la manera de hacer la situación más difícil. «Jamal», gritó Gary desde el otro lado de la sala, haciendo que las cabezas se giraran. «Esto está todo mal». Jamal miró hacia arriba, confundido, había revisado todo doblemente, sabiendo que Gary lo escudriñaría. «¿Qué está mal?», preguntó Jamal mientras Gary golpeaba la carpeta en el escritorio de Jamal, el sonido resonando por la oficina. «No seguiste la estructura que pedí. Esto es un trabajo descuidado». Jamal abrió la carpeta, hojeando las páginas. «Seguí el esquema que me diste, Gary. Si hay un error, puedo». Gary lo interrumpió, su voz cargada de burla. «Oh, así que es mi culpa, ¿es eso? ¿Crees que puedes simplemente pasar la culpa porque no estás a la altura de la tarea? Tal vez eso funcione de donde vienes, pero aquí, o lo haces bien o estás fuera». El resto de la oficina quedó en silencio, todos fingiendo no escuchar mientras claramente absorbían cada palabra. Jamal sintió el peso de sus miradas. «No estoy culpando a nadie», dijo Jamal, serenamente. «Lo arreglaré si algo necesita ajuste». La sonrisa de Gary se profundizó, sus ojos brillando con esa familiar satisfacción odiosa. «Mejor así. Esta presentación es demasiado importante para que la arruines. Y no estoy aquí para cubrir la incompetencia de nadie». La sangre de Jamal hervía, pero mantenía su voz estable. «Lo arreglaré». Gary sacudió la cabeza en una decepción fingida. «Sabes, Jamal, casi es como si estuvieras probando mi punto. Le dan a alguien como tú una oportunidad, y esto es lo que obtenemos». La mandíbula de Jamal se apretó tanto que pensó que sus dientes podrían quebrarse. El racismo apenas velado ni siquiera era sutil ahora. Gary no intentaba ocultarlo. Los dedos de Jamal se enrollaron en puños bajo el escritorio, pero se negó a dejar que Gary lo viera quebrarse. Horas más tarde, mientras la oficina zumbaba con preparativos de última hora, Jamal se sentaba en su escritorio, rehaciendo los datos. Podía sentir los ojos de Gary sobre él, observando, esperando que fracasara. En un momento, Gary pasó de nuevo, deteniéndose brevemente en el escritorio de Jamal para hacer otro comentario despectivo. «Mejor asegúrate de que esto esté bien, Jamal. No querrás avergonzar al equipo frente al cliente. Ya tenemos suficientes ojos sobre nosotros como está». Jamal levantó la vista, encontrando la mirada de Gary. Había fuego detrás de su expresión tranquila, pero mantuvo su tono medido. «Estará listo». Gary soltó una risita, sacudiendo la cabeza. «Seguro que sí». Se alejó, dejando a Jamal hirviendo. Quería decir algo, quería llamar a Gary por el matón racista que era, pero sabía que ahora no era el momento. Tenía que jugar esto de manera inteligente. El consejo de su padre resonaba en sus oídos: «Déjalo subestimarte, así es como ganas». Al día siguiente, llegó la gran presentación al cliente. La sala de conferencias estaba llena de ejecutivos de alto nivel, con Gary en el centro, intentando desempeñar su mejor papel de líder competente. Jamal se sentó hacia atrás, observando tranquilamente mientras comenzaba la presentación. Había pasado horas asegurándose de que cada detalle de los datos fuera perfecto, pero sabía que Gary nunca le daría crédito por ello. A medida que se desarrollaba la presentación, todo iba bien hasta que uno de los clientes hizo una pregunta técnica particularmente sobre los datos. Gary vaciló, claramente inseguro de la respuesta, y miró a su equipo. Jamal vio su oportunidad. Se levantó, dirigiéndose al cliente directamente. «De hecho, puedo explicar eso». Todos los ojos se volvieron hacia él mientras se acercaba a la mesa. Sentía la presión de la sala mientras explicaba los datos clara y concisamente, guiando al cliente a través de los puntos más finos del análisis. Cuando terminó, el cliente asintió, satisfecho,
y varios de los ejecutivos intercambiaron miradas impresionadas. Gary, sin embargo, parecía como si hubiera tragado un limón. Esa es una manera de verlo, dijo Gary, tratando de recuperar el control de la sala. Buen trabajo, Jamal. Supongo que el trabajo extra valió la pena. Jamal asintió cortésmente, aunque podía ver la furia hirviendo en los ojos de Gary. Gary estaba furioso, no solo porque Jamal había salvado la presentación, sino porque lo había hecho frente a todos, exponiendo la propia falta de preparación de Gary. Después de la reunión, Jamal regresó a su escritorio, la adrenalina de la presentación aún corriendo por sus venas. Había hecho bien su trabajo y, aunque Gary nunca lo admitiría, había demostrado su valía. Más tarde esa tarde, Gary irrumpió en el escritorio de Jamal, su rostro retorcido en una sonrisa forzada. No pienses que esa pequeña actuación ahí cambia algo, siseó Gary. Puede que los hayas impresionado, pero yo conozco la verdad. Todavía eres solo una contratación por diversidad, Jamal. No perteneces aquí. Jamal miró hacia arriba, su expresión tranquila, pero sus ojos duros. Pertenezco aquí tanto como cualquiera. La sonrisa de Gary se desvaneció en una mueca. Veremos sobre eso. No te acomodes demasiado. No has ganado nada todavía. Jamal se puso de pie, enfrentando a Gary cara a cara por primera vez. No me voy a ningún lado. Por un breve momento, la confianza arrogante de Gary vaciló. Lo miró de arriba abajo y luego se dio la vuelta y se alejó sin decir otra palabra. Jamal se sentó de nuevo, sus manos temblando ligeramente. Sabía que Gary no se detendría, que seguiría empujando, seguiría acosando, pero hoy había sido una victoria, y habría más. El tiempo de Gary estaba llegando, y cuando la verdad finalmente saliera, Jamal sería el que estuviera de pie y Gary quedaría en el polvo. Mientras la oficina se vaciaba y Jamal empacaba sus cosas, sentía el peso del día presionándolo. El acoso de Gary era implacable y la presión de tener que demostrarse constantemente era agotadora, pero Jamal sabía lo que estaba en juego. No podía rendirse, no cuando tanto dependía de esto. Había estado jugando a largo plazo, manteniendo su conexión con el CEO en secreto por una razón. No quería un trato especial, pero al mismo tiempo sabía que llegaría el momento en que el comportamiento de Gary le alcanzaría. Y cuando eso sucediera, Gary no sabría que lo golpeó. Jamal subió al ascensor, la puerta se cerró con un suave siseo. Mañana sería otro día, otra batalla, pero Jamal estaba listo para ella porque no estaba aquí solo para sobrevivir, estaba aquí para ganar. Jamal se había acostumbrado a la mueca y la constante menosprecio de Gary, pero después de semanas de soportar la hostilidad, podía sentir como las grietas en su propia paciencia empezaban a aparecer. Gary había hecho de su misión empujar a Jamal lo más fuerte que pudiera, siempre insinuando que Jamal no pertenecía, que su posición era simplemente el resultado de alguna iniciativa corporativa de diversidad. A pesar de todo, Jamal se mantenía enfocado en el trabajo, no solo iba a sobrevivir aquí, iba a destacarse, y el acoso de Gary no iba a detenerlo. Era mitad de semana y la tensión en la oficina parecía más espesa que de costumbre. Había una gran presentación de clientes próximamente y todo el equipo estaba en tensión. Jamal había sido encargado de preparar los datos para la presentación, pero como de costumbre, Gary había encontrado la manera de hacer la situación más difícil. «Jamal», gritó Gary desde el otro lado de la sala, haciendo que las cabezas se giraran. «Esto está todo mal». Jamal miró hacia arriba, confundido, había revisado todo doblemente, sabiendo que Gary lo escudriñaría. «¿Qué está mal?», preguntó Jamal mientras Gary golpeaba la carpeta en el escritorio de Jamal, el sonido resonando por la oficina. «No seguiste la estructura que pedí. Esto es un trabajo descuidado». Jamal abrió la carpeta, hojeando las páginas. «Seguí el esquema que me diste, Gary. Si hay un error, puedo». Gary lo interrumpió, su voz cargada de burla. «Oh, así que es mi culpa, ¿es eso? ¿Crees que puedes simplemente pasar la culpa porque no estás a la altura de la tarea? Tal vez eso funcione de donde vienes, pero aquí, o lo haces bien o estás fuera». El resto de la oficina quedó en silencio, todos fingiendo no escuchar mientras claramente absorbían cada palabra. Jamal sintió el peso de sus miradas. «No estoy culpando a nadie», dijo Jamal, serenamente. «Lo arreglaré si algo necesita ajuste». La sonrisa de Gary se profundizó, sus ojos brillando con esa familiar satisfacción odiosa. «Mejor así. Esta presentación es demasiado importante para que la arruines. Y no estoy aquí para cubrir la incompetencia de nadie». La sangre de Jamal hervía, pero mantenía su voz estable. «Lo arreglaré».
Gary sacudió la cabeza en una decepción fingida. Sabes, Jamal, casi es como si estuvieras probando mi punto. Le dan a alguien como tú una oportunidad, y esto es lo que obtenemos. La mandíbula de Jamal se apretó tanto que pensó que sus dientes podrían quebrarse. El racismo apenas velado ni siquiera era sutil ahora. Gary no intentaba ocultarlo. Los dedos de Jamal se enrollaron en puños bajo el escritorio, pero se negó a dejar que Gary lo viera quebrarse. Horas más tarde, mientras la oficina zumbaba con preparativos de última hora, Jamal se sentaba en su escritorio, rehaciendo los datos. Podía sentir los ojos de Gary sobre él, observando, esperando que fracasara. En un momento, Gary pasó de nuevo, deteniéndose brevemente en el escritorio de Jamal para hacer otro comentario despectivo. Mejor asegúrate de que esto esté bien, Jamal. No querrás avergonzar al equipo frente al cliente. Ya tenemos suficientes ojos sobre nosotros como está. Jamal levantó la vista, encontrando la mirada de Gary. Había fuego detrás de su expresión tranquila, pero mantuvo su tono medido. «Estará listo». Gary soltó una risita, sacudiendo la cabeza. «Seguro que sí». Se alejó, dejando a Jamal hirviendo. Quería decir algo, quería llamar a Gary por el matón racista que era, pero sabía que ahora no era el momento. Tenía que jugar esto de manera inteligente. El consejo de su padre resonaba en sus oídos: déjalo subestimarte, así es como ganas. Al día siguiente, llegó la gran presentación al cliente. La sala de conferencias estaba llena de ejecutivos de alto nivel, con Gary en el centro, intentando desempeñar su mejor papel de líder competente. Jamal se sentó hacia atrás, observando tranquilamente mientras comenzaba la presentación. Había pasado horas asegurándose de que cada detalle de los datos fuera perfecto, pero sabía que Gary nunca le daría crédito por ello. A medida que se desarrollaba la presentación, todo iba bien hasta que uno de los clientes hizo una pregunta técnica particularmente sobre los datos. Gary vaciló, claramente inseguro de la respuesta, y miró a su equipo. Jamal vio su oportunidad. Se levantó, dirigiéndose al cliente directamente. «De hecho, puedo explicar eso». Todos los ojos se volvieron hacia él mientras se acercaba a la mesa. Sentía la presión de la sala mientras explicaba los datos clara y concisamente, guiando al cliente a través de los puntos más finos del análisis. Cuando terminó, el cliente asintió, satisfecho, y varios de los ejecutivos intercambiaron miradas impresionadas. Gary, sin embargo, parecía como si hubiera tragado un limón. «Esa es una manera de verlo», dijo Gary, tratando de recuperar el control de la sala. «Buen trabajo, Jamal. Supongo que el trabajo extra valió la pena». Jamal asintió cortésmente, aunque podía ver la furia hirviendo en los ojos de Gary. Gary estaba furioso, no solo porque Jamal había salvado la presentación, sino porque lo había hecho frente a todos, exponiendo la propia falta de preparación de Gary. Después de la reunión, Jamal regresó a su escritorio, la adrenalina de la presentación aún corriendo por sus venas. Había hecho bien su trabajo y, aunque Gary nunca lo admitiría, había demostrado su valía. Más tarde esa tarde, Gary irrumpió en el escritorio de Jamal, su rostro retorcido en una sonra.